Hoy vamos a intentar ser un poco formativos y educativos y explicar qué son los fondos de reparto. Fernando Luque, Morningstar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Susana, buenos días, ¿qué tal todo? Fenomenal. Aquí intentando poner nuestro pequeño granito de arena para impulsar el ahorro y sobre todo el conocimiento en temas de ahorro, de inversión y de esta industria que tanto nos apasiona a ti y a mí, que es la industria de la gestión de activos. Oye, te quería preguntar por los fondos de reparto. Primero, ¿qué son? Bueno, en realidad en lugar de fondos de reparto habría que llamarles clases de reparto, porque hay que recordar que un fondo de inversión, especialmente en los fondos de gestoras extranjeras, pueden tener varias clases de fondos. Y cada una de esas clases, pues por ejemplo, pueden diferenciar en función de la divisa. Una clase está en euros, otra clase en dólares. Pues bien, también existen clases de lo que llamamos de reparto, es decir, que van a distribuir un dividendo que puede ser pues anual, semestral, trimestral o mensual, y hay también clases de acumulación. Las clases de acumulación acumulan, digamos, ese dividendo en el valor liquidativo y evidentemente no distribuyen ningún dividendo, o sea que uno puede elegir siempre y cuando el fondo lo permita, pues la clase de reparto o la clase de distribución. Una de las partes negativas es que le quita al fondo de inversión una de sus grandes ventajas, que es el tema de la fiscalidad. Cuando tú inviertes en un fondo de inversión, pues si reinviertes los beneficios acumulados o si traspasas el dinero de un fondo a otro, tú no pasas por la ventanilla de Hacienda. Sin embargo, aquí, al recibir parte de ese dinero, de ese patrimonio, entonces tú sí que pasas por la ventanilla de Hacienda. Sí, efectivamente hay que pues, tributar por los dividendos recibidos, pero aquí yo no lo vería como una desventaja, yo diría que incluso es una ventaja. ¿Por qué? Porque hace ya pues algunos años, pues la gente que quería pues una renta periódica de dividendos lo que hacía era pues se construía una cartera de acciones, ¿no? De acciones que repartían un dividendo. ¿Y por qué lo hacían a través de acciones y no a través de fondos? Porque existía la posibilidad de hacerlo a través de fondos. Lo hacían a través de acciones porque los 1.500 primeros euros recibidos de dividendos de acciones pues no tributaban a Hacienda. Entonces era mucho más práctico desde el punto de vista financiero fiscal hacerlo a través de acciones que no a través de fondos. Esa diferencia ya ha desaparecido, es decir, a nivel fiscal va a ser lo mismo eh, recibir un dividendo de una acción que de un fondo. Entonces yo lo veo como una ventaja, porque te digo, antiguamente la gente prefería hacerlo a través de acciones porque fiscalmente era más interesante. Claro, pero entiendo que quizás para los ahorradores más jóvenes les interesa menos esta opción porque también quita uno de los elementos beneficiosos que tiene el fondo de inversión, que es la magia del interés compuesto, el reinvertir los beneficios en ese mismo vehículo, ¿no? Para conseguir más dinero a lo largo de los años, el objetivo y el horizonte de inversión de largo plazo. Sí, claramente, si uno está acumulando patrimonio y lo que quiere es hacer fructificar ese patrimonio y hacerlo crecer, evidentemente para mí las clases digamos, de acumulación son más ventajosas que las clases de reparto, ¿no? Pero bueno, eh, no todos son jóvenes los que invierten, ¿no? Hay personas, por ejemplo, mayores, incluso los que están jubilados, que lo que quieren es, ya han acumulado ese patrimonio y lo que quieren es pues, obtener una renta periódica de ese capital acumulado. Y además, como pues, hoy en día pues, los tipos de interés son tan bajos que es difícil obtener una renta pues, atractiva a través de otros instrumentos, pues lo pueden hacer a través de fondos de inversión. ¿Por qué ahora las entidades financieras están empujando tanto este tipo de vehículos? Por los tipos de interés que están prácticamente a cero, ¿no? Y el fondo de inversión pues te permite pues hacerlo, digamos, o obtener esa renta periódica a través de pues varios tipos de activos. Es decir, uno piensa que solo puedes recibir dividendos de acciones o de fondos de acciones. Pues no, pues uno puede también recibir dividendo de cualquier tipo de fondo, ya sea de renta variable, de renta fija, o incluso hay fondos mixtos que también reparten dividendos. Entonces, el hecho de que los tipos de interés estén prácticamente a cero y que ya los depósitos pues, dificultan la posibilidad de que alguien genere una renta periódica
con ese tipo de instrumento hace que pues los fondos o las clases de reparto pues hayan, digamos, subido mucho en popularidad entre los inversores. Claro, según te entiendo, este tipo de fondos siempre ha existido. Lo más habitual es que fueran o de renta variable o de renta fija. Ahora se han popularizado mucho más y la gama de activos con las que trabajan es mucho más amplia. Tenemos un abanico mucho mayor y al final es elección del propio partícipe el decir, oye, yo lo acumulo, o oye, yo prefiero que me lo repartas trimestral o semestralmente y me lo ingreses en mi cuenta. Y ya está. No hay ninguna otra letra pequeña ni ninguna otra intención por parte de la industria ni por parte tampoco del inversor. Es totalmente transparente. Sí, sí, totalmente. Además, como tú bien dices, uno puede, digamos, construirse una cartera con distintos tipos de activos y a partir de esa cartera generar un flujo de renta, porque además el fondo, hay clases, te digo, que reparten dividendos de forma mensual, que a nivel de acciones, pues no es tan frecuente, ¿no? Generalmente, pues una acción reparte, pues, o semestralmente o anualmente un dividendo, ¿no? Pues aquí uno puede incluso, pues, gestionar, digamos, el flujo de reparto de dividendo y yo creo que además hay otra ventaja que no la hemos mencionado y es que el fondo de inversión es un instrumento diversificado, es decir, la clase que reparte dividendo pues lo va a hacer a partir de una cartera diversificada. Y eso para muchos inversores es una ventaja. ¿Por qué? Porque si uno quiere recibir un flujo de, digamos, de dividendo con cierta periodicidad, pues generalmente si lo quiere hacer con acciones, pues tiene que construir una cartera con pues bastantes acciones, bastantes compañías dentro de esa cartera, ¿no? Pues bien, el fondo lo hace automáticamente porque es su esencia el estar diversificado. Pues ahí tenemos fondos de reparto y nuestro pequeño granito de arena para formar y para educar. Fernando Luque, un placer contar contigo en este canal de YouTube que he estrenado hace muy poquito y en el que, bueno, intento sobre todo pasármelo bien, aprender yo también y, bueno, pues que todo el mundo pues se impregne de esa pasión que tengo yo por la industria y por el vehículo. Soy una auténtica convencida del fondo de inversión para ahorrar. Así que, Fernando, muchas gracias y felices vacaciones. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, yo encantado de colaborar con tu canal de YouTube. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias.